La unidad 2 nos pone a pensar la sociedad contemporánea, nos pone a pensar el presente y empezamos con un teórico muy, muy importante que es Foucault, y Laura nos dijo cuestiones fundamentales de sus aportes. Ahí paso micrófono y me silencio. Bueno, ¿cómo les fue con Foucault? ¿Pudieron, o sea, leer el texto, o ver los videos, o ver la clase? Ahí estaba viendo que han escrito unas cosas muy lindas con respecto a la actividad esta de la máquina del tiempo. ¿Pero pudieron acceder a la clase? Sí, profe, pudimos Sí. hacer. ¿Y los videos los pudieron ver? Sí, ¿Dónde lo están los...? pudimos ver. Bueno, Foucault va a traernos, bueno, él escribe la década del 60, 1960, 1970, ¿no? Él va a traernos una mirada distinta sobre el poder una mirada distinta sobre el poder que la que veníamos trabajando, especialmente en sociales, ¿no? Eh, en sociales veníamos trabajando el poder analizado desde la teoría de la lucha de clases. Más que nada hemos trabajado Marx, hemos trabajado Engels con el concepto de Estado, y hemos visto esta relación entre el Estado, también hemos trabajado Gramsci en la UNA, entre el Estado y la clase dominante, ¿no? El Estado como instrumento de la clase dominante, ¿se acuerdan? Sí. Que lo hemos visto en el modelo agroexportador en la Argentina, como la élite terrateniente utiliza el Estado para llevar adelante este modelo económico que la beneficia. Es decir, hemos venido trabajando el poder desde una posición marxista, podemos decir. Ahora Gramsci, Foucault, sí, va a... Bueno, ahí Gramsci ya también hace algunos aportes, pero Foucault va a ver otro aspecto del poder, ¿sí? Él no va a ver el poder, este poder de la clase dominante solamente, no es que él niega esto, él va a hablar de una microfísica del poder, es decir, que el poder se desparrama, se me está quedando sin batería, se desparrama en todas las instituciones, por eso él va a hablar de una microfísica, que el poder no está concentrado en el Estado y en los aparatos represivos solamente, sino que se va a desparramar como si fueran pelos, así en forma capilar, en todas las instituciones. ¿Sí? Él usa esa imagen. Y ahí, bueno, por eso este autor es tan importante para nosotros para pensar la escuela, ¿no? Y ahí esta otra dimensión del poder, que él lo dice varias veces, el poder no es represivo, es decir, no busca reprimirnos como tales, es decir, nosotros queremos una cosa y el poder viene y nos dice, no, eso está prohibido. ¿Sí? Es más profundo, no busca prohibir, sino que nos constituye como sujetos. Es decir, por eso él dice que el poder es productivo, no es represivo. ¿Qué quiere decir eso? Nos conforma como sujetos. Para nosotros la mirada de Foucault es fundamental porque él analiza las instituciones burguesas, ¿sí? Las instituciones que surgen con la revolución industrial, unos años antes de la revolución industrial. Recuerden que surgen todas juntas, es decir, se origina el capitalismo y aparecen estas instituciones que a nosotros nos parece que siempre estuvieron, pero no. Ustedes han estudiado el origen de la escuela, ¿no, Sandra? En pedagogía. El origen de la escuela, ¿en qué siglo? ¿Siglo XVII, XVIII? 17 Europa, 18, 19 Argentina. O sea, 17. para nosotros 1840, que es cuando se establece la 1420, podríamos decir el nacimiento formal. Pero en Europa, un siglo antes. Y en Europa siglo XVIII, después de Revolución Francesa y después de Revolución Industrial. O sea, posteriori, pero durante el mismo siglo. Claro, fíjense qué coincidencia. ¿Sí? Es decir, no es coincidencia, algo a nivel social está pasando, que surge la escuela como institución, ¿sí? De la modernidad, pero a la vez surge la fábrica
y a la vez surge la prisión, y a la vez surge el manicomio, a la vez surge el hospital. Lo que nosotros llamamos instituciones de encierro. ¿Por qué de encierro? Porque los sujetos ahí no pueden hacer lo que quieren, no pueden estar ahí de un lado para el otro, salir y entrar cuando quieran. ¿Sí? Es una institución de encierro. Sí. También es importante cuando Laura plantea esto, porque nosotros sabemos que lo que surge es la escuela-institución, porque formas educativas había, entonces formas de cuidar la salud había, lo que es nuevo es ese lugar de encierro para cuidar la salud, ¿sí? Claro. ¿Se ve ese jueguito? Claro, y son lo que él llama instituciones burguesas. Bueno, de hecho, la primera que surge es la fábrica, pero en realidad, en siglo XVI, XVII, pero en realidad no hay mucha diferencia entre una fábrica y una cárcel, porque en la fábrica se acumulaban, digamos, los cuerpos de las personas marginales o los llamados vagos que habían quedado sin tierra y eran obligados a trabajar, ¿sí? Entonces esos cuerpos en esos lugares que eran mendigos, vagos, gente que no tenía trabajo, que deambulaba, fueron encerrados y en ese encierro se los aprovechó para trabajar. ¿Se entiende? Entonces, el origen del capitalismo, del sistema que tenemos ahora, tiene que ver con el origen de estas instituciones. Y ahí no sé si van entendiendo hasta acá, chicos, algo. ¿Se va entendiendo un poquito lo que vamos contando? Sí. Y acá viene esta perspectiva distinta de Foucault del tema del disciplinamiento de los cuerpos, que es lo que él trabaja en este capítulo que nosotros estamos trabajando en esta clase, que es el vigilar y castigar. Entonces, voy muy rápido, él analiza otra dimensión del poder. El poder que se inscribe en nuestros cuerpos, que nos modela, que modela nuestros cuerpos, pero tiene una finalidad, que es lo que yo les decía, construirnos como cuerpos dóciles. ¿Por qué el cuerpo? Porque hay algo en el manejo del cuerpo que tiene que ver con bueno, yo esto no lo manejo mucho, pero tiene que ver con lo subconsciente. Es decir, no es algo que, por ejemplo, el adiestramiento del cuerpo del soldado, ¿sí? Ustedes han visto, qué sé yo, salto rana, correr, ¿sí? Es decir, adiestra el cuerpo no solamente para ser fuerte, sino para recibir órdenes. Entonces el soldado ya está como automatizado, digamos, se transforma como en un autómata. De tanto repetir lo mismo frente a una orden, se va acostumbrando a esa lógica. Y eso lo tiene inscrito en el cuerpo, ni lo tiene que pensar, ¿sí? Después en una situación de guerra le dan la orden y el tipo arranca, ¿sí? Es como un autómata. Pero para eso se necesitó entrenar ese cuerpo para que esté acostumbrado, podemos decir, a obedecer, ¿sí? Entonces, en el cuerpo hay, digamos, lo que descubre el poder es que el adiestramiento del cuerpo puede docilizar a los sujetos, ¿no? Quebrarle su voluntad, su espíritu, podemos decir, su subjetividad. De hecho, hay una frase de Sarmiento, que lástima no la tengo disponible, la tengo así como desilvanada en la memoria, pero hace una comparación entre el poder del corral sobre los animales y el poder de la escuela sobre los sujetos, pero hablando como del beneficio, ¿no? Así como el animal aprende y podemos utilizarlo en el corral, lo mismo, bueno, la voy a buscar para que no quede así tan deshilachada, pero quiero decir que hay una confianza en que el encierro produce el sujeto que necesitamos producir. Bien. Que necesitamos formar. Claro, ustedes por supuesto que este desarrollo teórico váyanlo pensando en ustedes mismos, ¿sí?
qué sé yo, desde la familia, cuando te dicen sentate bien, los codos en la mesa, no comas así, la espalda, hasta la maestra. O sea, los maestros están todo el tiempo hablando sobre nuestro cuerpo y qué podemos hacer y qué no podemos hacer con nuestro cuerpo y nuestras posiciones corporales. Y la lechuza hace ch, y como la lechuza yo hago ch. Exactamente, callarse, sentarse en fila, ordenarse, separarse. Las mujeres, sí, ustedes lo sabrán, las mujeres no se pueden sentar igual que los varones, ¿sí? No se pueden sentar con las piernas abiertas, qué sé yo. Los varones sí pueden abrir las piernas para sentarse, ¿sí? Los colectivos, por ejemplo. Bien, entonces, viene toda una serie de mecanismos de disciplinamiento sobre el cuerpo que son los que Foucault estudia en el capítulo ese que les dejamos para leer, que son los que están en el video. Y ahí hay 2 videos. En el primer video ustedes van a ver ahí cómo se trabaja sobre el tiempo y el espacio, ¿sí? Como el orden de los cuerpos en el tiempo y en el espacio. Hola, ¿qué tal? Produce este disciplinamiento que se está buscando. Ahí vemos también el tema del espacio regulado, lo ponemos como ejemplo en el aula. Y el tiempo no puede ser un tiempo libre, no puede estar desaprovechado. Fíjense, ¿no, Sandra, cómo nosotros esta idea también después la llevamos a nuestras casas, ¿no? Ahora con el teletrabajo, la tenemos incorporada. El tiempo... Y además aprendemos a que ser vago está mal, a que todo lo que tiene que ver con no ser útil está mal. Y reproducimos eso señalando a los que son más, podríamos decir, son más libres, pero nosotros nos indicamos enmarcarlos como que son más vagos. Sí, todo el sistema disciplinario está organizado sobre el concepto de vagancia, ya sea en el educativo y el del trabajador también. O sobreproducción, digamos, ¿no? Ahí claro. En esa tensión. El cuerpo es para producir. Exacto, esa es la finalidad. La finalidad última es la producción, es la productividad, sí. Esa es la finalidad. Bueno, pero hay otra finalidad que no sé si la pudieron captar, que es construir al cuerpo en un engranaje de una máquina. Es decir, el capital, podemos ponerlo como ejemplo en la fábrica, pero el capital necesita de mucha gente junta trabajando. No le sirve un solo obrero, ¿sí? Necesita muchos obreros. Pero, ¿por qué? Porque producen más. Pero, a su vez, esos obreros tienen que no tener voluntad propia, tienen que formar parte de un cuerpo, como el ejército, como los que les decía hoy, ¿sí? No tiene que producir cada uno lo que quiera, como si fuera un artesano. Tienen que producir lo que el fabricante les dice que tienen que producir. Y tienen que trabajar todos a la par, pero sin estar conectados entre ellos. No sé si se entiende, pero no le conviene al capital que armen un sindicato, que se junten, que tomen mate, que charlen, que hablen de sus problemas. Lo que necesitan es gente que trabaje junta, ¿sí? Pero individualizados. Entonces, bueno, esa es un poco ahí el propósito del disciplinamiento del cuerpo, construir una masa productiva, pero que responda, ¿sí? A órdenes superiores, como en el ejército. Sería la masa de los trabajadores. Y la escuela también tiene esa lógica, y el hospital también. Los cuerpos en el hospital. Bueno, entonces quedamos que en el primer video, lo voy haciendo más cortito para no cansarlos. En el primer video ahí se ve esto del manejo del tiempo y del espacio para la conformación de estos cuerpos dóciles y útiles.
Ahí nosotros podemos establecer una relación entre cómo aprende, cómo logramos que un niño que se maneja sin fronteras aprenda a estar sentado 3 horas, 4 horas para llegar a las 8 horas de la jornada laboral. ¿Sí? Ese trabajo, algunos autores dicen, lo hace la escuela. Claro. Ojo, porque es re interesante esto que plantea Sandra, porque nosotros lo hicieron. ¿Sí? Como nosotros lo hicieron, para nosotros es natural estar 4 o 5 horas sentados escuchando a alguien hablar, aunque también ustedes se revelan bastante, pero digamos, pero el niño, no, para el niño eso no es lo natural. Pero nosotros como quedó, ay, fíjense qué interesante esto que está planteando Sandra, como quedó inscripto en nuestro cuerpo. Nosotros nos olvidamos que no éramos así, que también rechazamos estar 4 horas sentados cuando tendríamos 3 o 5 o 6 años. Pero quedó en nuestro subconsciente, ¿sí? Entonces, para nosotros es natural así. Entonces le vamos a exigir al nene que haga lo mismo. Nos gusta. También, perdón, Laura, pero nos gusta, ¿no? Lo vamos a decir. Sí. Sí, dale. Perdón, pero pensando también en el trabajo final, ¿no? Que ustedes tienen que usar este autor en y también el que viene para el trabajo final, y lo tienen que cruzar con la idea de pandemia. O sea, ¿qué quedará en nuestros cuerpos con esta experiencia? Por ejemplo, ya se nos ha hecho, comienza como a naturalizarse la idea, esto que estamos viendo es nuestra representación de comunicación en estos días, porque todo lo que, para poder como salir de las fronteras de la vivienda, tengo que apelar a un dispositivo tecnológico que me muestra un cuadrito del otro, ¿sí? Si esto lo ponemos en el largo plazo, llega un momento en que nosotros creemos que comunicarnos es esto, ¿se entiende? Ya estamos pensando que el cuatrimestre que viene no la vamos a pasar tan horrible, porque ya un poco nuestro cuerpo se fue acomodando. Eso. Qué mal. Bueno, igual hay cosas que, que se están. Foucault es medio depresivo, chicas, pero está bueno porque nos permite ver cosas para corrernos también. Y algunas de las cosas no son tan jodidas. Por ejemplo, lo del aula que yo les puse, ¿no? Un espacio distinto. No es tan difícil de pensar. Aunque parece que sí, pero bueno. Bueno, para terminar, así ya vamos a lo del trabajo final. La otra cuestión importante que tienen ahí 3 conceptos que pueden utilizar en el trabajo final, en la segunda parte, que con Sandra consideramos que son como importantes, son la vigilancia jerárquica, son los mecanismos o los instrumentos que tiene el poder para dosirizar los cuerpos. La lógica de la vigilancia jerárquica, ni hablar de con las aulas virtuales, todos estos sistemas, los celulares, bueno, ni hablar que Foucault cuando escribió no había celular, chica. ¿Sí? No había internet cuando Foucault escribió. No había cámaras de televisión en las calles. O sea que ahí tienen para hacer dulce si quieren con el ensayo. ¿Sí? Todo el tema tecnológico y la vigilancia. Y después tienen la normalización, ¿sí? Que es fundamental porque la escuela nace con esa lógica, la de la normalización, ¿sí? No se busca reprimir las conductas, sino orientarlas hacia una supuesta normalidad, que es una normalidad que se construye, ¿sí? Es el poder el que dice quién es normal y quién es anormal. Y eso, la escuela se dedica a eso, ¿o no, Sandra? Digamos, siempre estamos presentando lados de la escuela que no nos son visibles a simple vista. También nosotros sostenemos la idea que la escuela puede ser un lugar para otra cosa, pero para que sea otra cosa necesitamos saber que corre el riesgo de ser esto y que está dentro de una lógica que le pide que funcione así. Sí, sí, tal cual. Bueno, entonces la normalización y por último el examen, ¿sí? El examen es una técnica de poder que mezcla la vigilancia con la normalización.
Acá hay algo muy importante. Cuando hablamos de examen, hablamos del examen, ¿sí? Del examen que ustedes tienen que rendir, del parcial, del examen, pero también del examen de no dicho, digamos, o como decir, todo el tiempo estamos rindiendo examen, ¿eh? Todo el tiempo estamos probando quiénes somos, qué sabemos, estamos siendo clasificados, catalogados. Entonces, el examen es el examen que rendimos, pero también es el examen cotidiano que estamos dando todo el tiempo, que no, en las instituciones, en la familia también, en todas las instituciones. Y entonces, en el examen, esto es importante, él hace ahí una comparación entre la lógica del poder de la Edad Media, ¿sí?, y la lógica del poder de la sociedad moderna capitalista. Acá describe la sociedad disciplinaria, digamos, distinto el poder de la Edad Media. En la Edad Media, ¿sí?, el poder se sostenía desde la visibilidad. Es decir, cuanto más poderoso eras, más visible. Por eso, por ejemplo, los reyes andaban vestidos en forma especial, con joyas, corona, tapados, qué sé yo. Los emperadores, los carros romanos, los mantos. Porque el poder tenía que impresionar. Entonces, los que eran visibles eran los poderosos. Y los que eran invisibles eran los nadie, los oprimidos, ¿sí? Las clases bajas, los siervos, los esclavos. Ni se sabía el nombre de esa gente. A nadie le interesaba la vida de esa gente, ¿sí? Sí, entonces el poder era lo visible, lo ostentoso, lo que se mostraba, el poder se mostraba. Ese era su mecanismo. Los torneos en la Edad Media, entonces el rey tenía que demostrar su poder en los torneos esos, etc. Bueno, acá dice Foucault, esto se cambió. En la sociedad moderna, el poder no se ve. El que se ve, el que es visibilizado, es el oprimido. Bueno, Foucault no habla de oprimido, pero es el individuo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder necesita, para controlarnos, en esta lógica disciplinaria, saber todo sobre nosotros. Nosotros somos un caso que le importa al poder. El poder quiere saber quiénes somos, cuál es nuestro nombre, cuál es nuestra vida, quiénes son nuestros padres, cuál es nuestra ideología, cuál es nuestra religión. Ese es su mecanismo de control. Entonces, de hecho, el Estado nos obliga a sacarnos una foto, nos da un número, nos tiene guardados ahí en los archivos. La huella Lo mismo sucede. Y eso no es ajeno a la escuela, ¿no? Así como también vamos al hospital y sacan nuestro archivo, la escuela también nos pide dónde vivimos. Cuando vamos al jardín nos preguntan si nacimos por parto natural o no. Son las formas en las que el poder captura nuestra información. Exactamente. Bueno, y el poder no se ve, y eso hace que sea más eficaz. Ni sabemos quiénes son las clases dominantes. Ni sabemos. Se suele usar la expresión es el sistema, y no se sabe quién está dentro del sistema, pero parece que hay un sistema que nos oprime, que nos enjaula. Pero decime el nombre y no sé. Claro. Y esto es mucho más eficaz porque nosotros, al sabernos observados por el poder y por nuestros propios compañeros, nos autorregulamos nuestra conducta. Nosotros mismos nos encasillamos, digamos. Bueno, hasta ahí, chicos. Que hay formas de romper todo esto, obviamente, lo estamos tratando de hacer todo el tiempo. Cuando recuerden que lo que al poder le molesta es el encuentro. El encuentro, esto que decía Sandra, que decía ayer Sousa Santos, ¿no? Lo que le molesta al poder tal disciplinario es el encuentro de los cuerpos.
el encuentro, la solidaridad, el acompañamiento entre iguales, la acción propia, colectiva. Nosotros estamos rompiendo estas lógicas todo el tiempo, en la escuela también, ¿sí? En la sociedad, sí. En ese sentido, también pensando en el trabajo final, uno podría decir, y es algo que se repite cada vez que abrimos un espacio como este de consulta virtual, ¿qué es lo que extrañas? El encuentro. Entonces, también pensando en qué pasa después de la pandemia, o sea, ¿serán fortalecidas las instituciones educativas porque hubo posibilidad de dar esto que dice, bueno, yo no me daba cuenta lo importante que es tener salud hasta que estuve enferma, tal cosa? No me daba cuenta qué importante es tener los 2 brazos sanos hasta el día que me quebré. Bueno, no me daba cuenta qué importante era la escuela hasta el tiempo que no la tuve, digamos, porque puedo tener el PDF, puedo tener el programa, pero falta algo igualmente. Bien, eso es lo que están diciendo los pedagogos. Y acá también una idea para el trabajo final, que decía ayer Sousa Santos, este filósofo portugués, que van a querer que esto siga así. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que van a querer que esto siga así? En realidad, antes de la pandemia ya querían que esto fuera así. ¿Por qué les parece a ustedes? O sea, así me refiero a que demos clase de esta forma. Acá pueden usar la clase de Jules también. O sea, esta tendencia se venía de antes de la pandemia. Podemos decir que la pandemia les vino como anillo al dedo. ¿Ustedes qué se imaginan? Puede ser que al estar en o sea, dar las clases así, como que tenemos menos interacción entre nosotros y como que al sistema le gusta esto porque como que no podemos liberarnos, dar nuestra opinión y así como que nos dicen, nos dan la tarea y hacemos, o sea, es como todo más estructurado que antes. Creo que puede ser algo así. Tal cual, sí, perfecto. Está bien lo que estás diciendo. Este es un aspecto, y el otro aspecto es que ustedes piensen que nosotros tenemos en el aula, creo que en esta aula hay más de 80 estudiantes, y acá vemos 4 cuadritos, 5 cuadritos, es horrible, también las estamos viendo a ustedes, ¿no? Pero numéricamente uno dice, esto no es para todos, acá el para todos se rompió, y se va a naturalizar eso, ¿sí? Yo hoy estaba pensando con preocupación, esta compañera que se cambia de casa está transgrediendo la norma de la cuarentena, me quedé pensando en eso, o sea... Igual acá en mi pueblo está circulación libre, no hay... ¿Cuál es tu pueblo? Maquinchao. ¡Qué locura estamos! Bueno, también está este otro lado, ¿no? O sea, ¿cuándo hubiéramos pensado en la lógica de la presencialidad que vos estando en Mapinchao podíamos estar sosteniendo un diálogo así, viéndonos los rostros? Es una locura también eso. Nosotros nos vinimos antes de que pase un día antes de que corten los colectivos y todo. Con lo justito. Sí, justito, así que acá en mi pueblo no hay peligro de andar. Hasta Qué ahora. Bueno. Acá estamos hasta las manos. Sí, me di cuenta. Bueno, chicas, y hay otra cuestión, esto de la desigualdad que dice Sandra, la cantidad de gente que va a quedar afuera, esto decís vos, cómo se afilan los mecanismos del poder, esto que están poniendo ustedes en las historias distópicas, ¿no? Que va más a fondo con esto. Yo les decía la otra vez, si ustedes ven cómo está armada el aula virtual, que nosotros trabajamos en el instituto, que trabajamos en la universidad, el aula virtual, yo no sé si ustedes saben, nos permite ver qué van haciendo ustedes día a día. Quién entró, quién no entró, cuándo entró por última vez, cuándo mandó el trabajo. Es decir, un montón de mecanismos que ustedes tienen para evadir, digamos, el control docente, se exacerban con el aula virtual. Y qué sé yo, te cierran un foro, por ejemplo, querés mandar un trabajo y te cerraron el foro. ¿Sí? Es decir,
es mucho más, está pensada como un mecanismo, un panóptico el aula virtual. De hecho, el gobierno ahora nos pidió las estadísticas, manda las estadísticas, ¿no? Bueno, no sé si persona por persona. Pero la otra cosa, ¿sí? La otra cosa importante es que es un gran negocio. Es un negocio millonario, chicas. Las aulas que nosotros estamos usando son plataformas privadas. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, Internet, sí, perdón, San, Internet, No. WhatsApp, todo eso son empresas. Se terminó la gratuidad de la educación. Fivertel, WhatsApp, Facebook, YouTube, todo lo que estamos usando son conglomerados de empresas privadas. Ese es el otro factor también que está atrás. Y es mucho más barato. Y si ¿sí? nosotros vinculamos eso con lo que nos decía Da Silva, esas empresas que nos van a dar el aire para comunicarnos, nos van a pedir que digamos que la minería, la explotación minera a cielo abierto no genera ninguna enfermedad, o que, por ejemplo, digamos, ¿no? De la mano de las empresas que habilitan la cuestión educativa, vienen a meterse en qué es lo que vale la pena ser enseñado. Sería como una forma de entrenamiento. ¿Cómo? Buen día. Sería como una forma de adoctrinamiento. Sería una forma de adoctrinamiento si el docente no advierte que no pone en funcionamiento su pensamiento conectivo para advertir esas microrelaciones, ¿sí? Ahora como que estamos del mismo lado los docentes con los alumnos y el Estado del otro lado. Es que ni siquiera es el Estado. O es muy difícil hacer la frontera Estado-mercado. Claro. Claro, muy bien, Sandra, qué bien. Esto ya se venía. El Estado se imbrica con las empresas privadas. Es re futurista esto, es re... No se sabe qué es Estado y qué es empresa privada. Por ponerles un ejemplo, las aulas virtuales que nosotros usamos, no sé la del instituto, pero la de la Universidad de Río Negro, están diseñadas por empresas privadas. Entonces vos estás trabajando en un aula que no es pública, que está diseñada por una empresa, que el Estado paga una empresa. Entonces ya hay la cara visible de todas las empresas privadas. Claro. Es que también volvemos a lo de antes, no sabemos quién es el Estado, quién es no sabemos, no tenemos visibilidad de eso. Y al no tener un poder claramente representado, no sabes con quién pelearte. Uh-huh. Estamos unidos contra algo que no sabemos quién es. Sí. Bien, pasamos al otro. Pasamos a Wanchan. Byul-Chul Han, mirá que lo vengo practicando para que me salga rapidito. Entonces, Foucault, podríamos ponerle como título, a manera como él describe el poder, lo describe como un biopoder, como un poder que se localiza en el cuerpo y está pensado en una lógica de producción de la vida. Lo que va a decir Byul-Chul Han, que es un filósofo surcoreano que está siendo muy leído en estos días, va a decir que, porque Foucault murió, ayúdame Laura, pero, en los 80 murió Foucault, de SIDA murió. Sí, él era homosexual y fue uno de los primeros, bueno. Cuando Foucault muere, podríamos decir que nos deja como picando que esta forma de poder disciplinario de la sociedad moderna y disciplinaria estaría dando señales de agonía, que ya está apareciendo otro panorama, que el poder está buscando otras formas para dominarnos. Byul-Chul Han es un continuador, o sea, leyó Foucault, pero está viviendo, es mucho más joven, está vivo, entonces, digamos, su propia observación del mundo le va dando elementos para describir cuestiones que nosotros conocemos, pero que Foucault no vio. Y él, en lugar de lo que Foucault llamó biopolítica,
usa el concepto de psicopolítica. Byung-Chul Han dice que hoy somos gobernados no tanto en el cuerpo, él usa la figura del alma, ¿sí? O de, nosotros podríamos traducir del psiquismo. Por eso hicimos el foro que les propuse para entrar en tema, tenía que ver con historizar. Ustedes, estoy pensando que, no sé, el mayor quizás del grupo de estudiantes, ponele que tenga 35 años, ¿no? Pero me parece que la media tiene 20 años de los que están cursando. Y varios de ustedes dicen que tuvieron su primer objeto tecnológico personal, el celu, a los 12, 13. Lo están ubicando en 7º grado, primer año. Y en cada una de sus presentaciones hablan de, yo tenía muchas ganas de tenerlo. Varios dicen, lo tengo guardado en un cajoncito porque ese es mi celu de no sé qué. Se han ocupado de ir a rastrear las fotos y ponen la foto de cuál es su celu. Y entonces uno les preguntaría, che, ¿y quién te mandó? ¿El poder te mandó, te obligó? Como ahora nos está diciendo usted, si no tiene el código QR no puede circular. ¿Te dijeron lo mismo? Che, si no tenés un celular no podés entrar a la escuela secundaria. Todos los relatos de ustedes dicen, yo quería, yo hice mucho esfuerzo, yo trabajé para comprármelo. Ese ejemplo nos sirve muy bien para esta explicación que da Byung-Chul Han, de que somos gobernados de una manera tan sutil que nosotros solitos vamos y hacemos lo que el poder necesita. En algún momento de su exposición, él habla de que somos gobernados bajo la lógica del me gusta. Entonces dice, nos sometemos, o sea, él dice, el yo, el sujeto, ahora es un sujeto muy frágil, porque o sea, voy a estar contento el día que me pusieron 25 me gusta a mi publicación o fue reposteada 15 veces. Y mi autoestima va a estar por el piso. No sé si ustedes han visto ese capítulo de Black Mirror. Es súper interesante. A ver, levántenme un pulgar o háganme una ceñita por sí o por no si lo han visto. Si saben lo que es Black Mirror. No. Sí, ahí hay una que dice que sí. Bueno, no lo quise poner de ejemplo porque es un bajón que te digan anda a mirar tal cosa y no tenés el artefacto tecnológico, ¿no? Pero muestra cómo una mujer va haciendo, digamos, va modificando todas sus conductas en función de obtener más me gusta. O sea, hay una dependencia profunda de la mirada externa. Entonces, ¿dónde queda ese sujeto? Es un sujeto absolutamente dominado por lo que circula en las redes. Voy a buscar mis... Bueno, ahí ese pensador, Byung-Chul Han, su trabajo da cuenta de las transformaciones que va sufriendo nuestro modo de pensarnos y de actuar como sujetos. ¿Sí? Cómo estamos siendo, cómo la sociedad interviene ya no desde el panóptico, sino desde las redes, para crear el sujeto que esta forma de capitalismo necesita, que ya no es la forma de capitalismo de la producción. Ya no estamos necesitando hacer 50.000 pulóveres, como hacía la fábrica, venderlos y exportarlos para obtener riqueza. Porque hoy la forma de obtener riqueza también es inmaterial, ¿sí? La forma de obtener riqueza tiene que ver con hacer clic, con poner mis acciones en tal lugar del mercado, eso que se dice la bolsa, cayó la bolsa, como si fuera un objeto vivo, ¿sí? Pero en realidad ahí introduce otro concepto que es el de dataísmo. Hoy somos todos transformados en datos. Y esos datos, el poder los obtiene, no los obtiene con la huella digital que nos toman cuando vamos a hacernos el documento y quedamos ahí en el archivo para saber si somos el mismo que
Esos datos se los damos nosotros, vamos Google, le decimos, esta es mi ubicación. Ay, no tengo solamente estás vos acá en cámara, Laura. No puedo ver ningún gesto de si se entiende o no se entiende lo que estoy diciendo. Sí, profe, se está entendiendo. ¿Algunos otros chicos no tienen cámara? Nosotros tenemos, ¿nos vemos? Sí, ahí se la ven. vi. Ahí la vi. Estoy viendo si me puedo conectar de la otra compu. Si yo con que vea, aunque sea una carita para que no parezca que hablo sola. Este pensador da 2 ejemplos para hablar, 2 ejemplos no, estoy diciendo mal. Usa 2 metáforas para ayudarnos a entender el tipo de ay, qué lindo verlos. El tipo de subjetividad que necesita el modelo actual de capitalismo financiero que estamos viviendo. Y él usa y opone la metáfora de el topo. ¿Saben lo que es un topo? El animal topo. Sí. ¿Qué características, qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando yo les digo topo? Que no sea topollillo. A mí se me viene como el soplón, no sé. Al topo por ahí se le dicen a los buchones, con él. Pero también se viene a la cabeza que andan por abajo de la tierra. Bien. Otra vez repetí. Como que esconde la cabeza cuando pasa algo. Cuando tiene a alguien cerca, esconde la cabeza el topo. Se mete bajo la tierra. Bueno, como un espía. Ustedes saben que sobre los animales, los humanos inventamos características. Decimos que el zorro es reinteligente, decimos que el perro es fiel, decimos, ¿sí?, que el león es el rey de la selva, ¿sí? Inventamos características y las ponemos sobre los animales. Byung-Chul Han dice que el topo es el animal de la sociedad capitalista disciplinaria del encierro, porque el topo está siempre encerrado, por esto que ustedes dijeron, vive debajo de la tierra, ¿sí? Pero también Marx refiere al topo como ese animal que está bajo tierra, pero que está cavando y esperando el momento para que se derrumbe este sistema. ¿Sí? En ese sentido tienes como esta contraparte del espía, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué dice Byung-Chul Han? Dice, en las ciudades disciplinarias, en el primer capitalismo, el sujeto que se necesitaba producir era el topo, era un trabajador encerrado. ¿Qué dice del sujeto que necesita esta sociedad que nosotros estamos viviendo? Dice, el animal que me sirve para mostrar qué se espera del sujeto del presente ya no es más el topo, es la serpiente. Esa serpiente que va construyéndose a partir de su desplazamiento, va construyendo ella el camino. Entonces dice, ya no es el trabajador, es lo que se está instalando, dice, es la figura del empresario. El empresario se abre camino a medida que se mueve. Aparece como el valiente, como el que no tiene miedo, el corajudo, el que arriesga, ¿sí? Dice, antes fue necesario crear un sujeto obediente en los tiempos del primer capitalismo. En los tiempos del actual capitalismo necesitamos crear un sujeto dependiente. Estoy acá chusmeando los materiales. ¿Ahí podemos relacionarlo con el tema de las mutaciones?
Absolutamente. Absolutamente. O sea, es como si estos autores se pararan, no sé, por decirte, en el Everest, en un lugar muy alto y estuvieran mirando el funcionamiento social, ¿no es cierto? Es como si salen un ratito afuera de la sociedad y dicen, mira cómo funciona esta gente, ¿no? Entonces dice, bueno, en este gran momento que fue el inicio, en el medioevo tal cosa, en el primer capitalismo tal cosa, en este momento tal cosa. Claro que estas mutaciones son procesos de muy largo plazo, no se dan de un lunes a un martes, decimos nosotros habitualmente, ¿sí? Por eso se puede relacionar también con el tema de las revoluciones. ¿De las? Revoluciones que se fueron dando. ¿Como cuáles, por ejemplo? Puede ser el tema de la revolución digital. Pero la revolución digital, por ejemplo, si nosotros pensamos en la Revolución Francesa, que está como de la mano del nacimiento de la escuela, en la Revolución Francesa se termina decapitando a un rey, ¿sí? Se le corta la cabeza con la guillotina como una muestra de estamos hartos de tu despotismo, ¿sí? Mientras que la revolución digital es una revolución sin sangre, ya estamos o sea, nosotros, pandemia mediante, sufrimos una revolución. Fue una revolución este cuatrimestre. Toda nuestra vida se modificó absolutamente, pero nadie se le cortó la cabeza, ¿sí? Entonces, esto también da cuenta de que las mutaciones en este momento son mucho más difíciles de advertir, porque las revoluciones no son contra, sino son sutiles. ¿Se entiende un poquito lo que digo? Sí. Lauri, no sé si querés agregar algo. No, está bien, me gusta lo que estás planteando. Con respecto al tema de las revoluciones, bueno, hay mucho escrito en ciencias sociales sobre qué es una revolución y qué no, por más que usemos la palabra. Desde un punto de vista del materialismo histórico, digamos, una revolución tiene que ver con un cambio en la estructura de clases sociales, ¿sí? Pero podemos también, el desarrollo tecnológico no ha llevado un cambio en la relación de clases sociales. Desde esta mirada, ¿no? Cambian otras cosas, pero no hay un cambio radical en lo que se refiere a las clases sociales como fue la Revolución Francesa o la Revolución Rusa de 1917. Pero bueno, eso es como para seguirlo pensando. No, me parece que está muy adecuado el pensamiento de este autor para pensar lo que estamos viviendo ahora con el tema de la pandemia y de la utilización de las tecnologías, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Pasamos. Y el tema de la serpiente y el topo me parece que está bueno y lo podemos relacionar con estas lógicas, ¿no? de construcción de nosotros mismos, esta idea de emprendedurismo, ¿no? Que, digamos, también nos venden desde la publicidad, desde la televisión, ¿sí? Sé tu propio, hacedor de tu propio destino, ¿no? La pregunta ahí sería si todos podemos tal cual, digamos, hacer nuestro destino de la misma manera, si todos tenemos las mismas oportunidades, ¿sí? Para ser estos emprendedores. Es interesante lo que dice Sandra, lo que dice este autor, que cómo se lleva también al tema del trabajo docente, ¿no? ¿Qué se espera de nosotros los docentes? Y en este contexto... perdón. Ahí llegó. Ahí lo dejo un poquito a Byung-Chul Han con esta, digamos, a Byung-Chul Han lo ponemos como dialogando con Foucault en el sentido de que toma los elementos de Foucault, pero los redefine en función de la sociedad que él está mirando, que es la nuestra, que es distinta de la que vio Foucault. Entonces, él habla de que hay una mutación de ese poder de la sociedad disciplinaria que aparecía como biopoder o biopolítica, ahora habla
el funcionamiento del poder en clave de psicopolítica, donde ya no es necesario que alguien nos ordene, sino que dócilmente nosotros le vamos y le dejamos con cada me gusta, nosotros estamos diciendo, estamos fortaleciendo una empresa que dice, a esta le voy a vender estas medias, a esta le voy a vender este pasaje de avión, a esta le voy a hacer votar tal presidente, porque fíjate cuántos me gusta puso acá. Esta es la lógica de, a través de esa manera somos gobernados. Solamente somos gobernados en el sentido de que somos inducidos a pesar, medir, y vestirnos de tal manera, sino también votar o adherir a determinadas ideas políticas, ¿sí? Pero los voy a dejar ahí a Byung-Chul Han porque lo que me interesa es que ustedes se queden con la idea de que hoy el poder es mucho más sutil y que lo que busca es capturar nuestra adhesión, nuestra simpatía, podríamos decir, por eso tanto discurso sobre las emociones. Y voy a pasar al texto de Sibilia, que es el segundo texto que acompañaba esa clase, que el título dice de proletario a emprendedor, ¿sí? Y acá aparece claramente la descripción de esta mutación, y ahí sí le voy a pedir ayuda a Laura, que siempre me está mandando las publicaciones de las empresas, de los pibes estos que cargan. ¿Me ayudas, Laura? ¿Cómo se llaman las empresas? Los delivery. Rappi, del pedido ya. Exacto. Sí, los chicos de los delivery. Justamente ahora están organizándose en sindicatos. Originalmente también la situación laboral de los chicos de los McDonald's también se analizaban, ¿no? Hace unos años atrás, cómo cambia el estatuto del trabajador en la sociedad del estado de bienestar, que duró hasta la década de 1970, después de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, desde que terminó en 1945 hasta 1970, en el contexto de un estado de bienestar, el salariado, digamos, los trabajadores, pasaron a tener una serie de derechos que se incluyeron en las constituciones y sobre todo estabilidad, ¿sí? Los trabajadores lograron un montón de conquistas que pasaron a ser leyes que defendían los derechos de los trabajadores. Estas leyes y sus sindicatos, ¿no? Se reconoció su sindicato. Entonces, un trabajador de la época de sus abuelos, digamos, de mis padres, tenía su trabajo asegurado con un contrato, tenía su obra social, tenía su jubilación, tenía estabilidad, ¿sí? Eso es fundamental. La estabilidad te permite planificar tu vida a futuro, ¿sí? Pensar en tener una casa, un autito, en hacer una familia, en tener hijos. En el periodo neoliberal que comienza en el mundo en 1970 y se extiende hasta el día de hoy, tenemos como ejemplo el gobierno de Mauricio Macri, estas lógicas de seguridad en el trabajo para el trabajador se rompieron, ¿sí? Y se empezaron a implementar sistemas de trabajo flexible que especialmente afectan a los jóvenes, ¿sí? Que tienen una serie de modalidades que hacen que el trabajo sea inestable. Por ejemplo, contratos temporarios, contratos a prueba, contratos por 6 meses, no tienen obra social y otra de las formas también del trabajo es el cuentapropismo. Es decir, no sé exactamente cómo estarán trabajando estos chicos de los Rappi, pero directamente no son igual que los Uber, creo. No son empleados, no tienen patrón, es como si fueran, sí, están trabajando para una empresa, pero figuran como autónomos. Hay un montón de empresas a domicilio que trabajan desde estas lógicas, de las que venden cosméticos o cosas también. No sé si conocen alguna ustedes. En las que los trabajadores están trabajando para la empresa,
pero parecen como si fueran empresarios autónomos. ¿Sí? No sé si conocen alguna de estas tipo Avon o Just, también trabaja desde esa lógica. Entonces, en realidad están siendo explotados por la empresa, pero no lo saben, pero nadie lo sabe, porque parece que de ellos dependiera todo, digamos. Si venden, cobran, si no venden, no cobran. Y tienen que poner los medios de producción ellos mismos, ¿no? Las computadoras, es decir, nuevas formas del trabajo, que en realidad son formas de explotación, pero que desresponsabilizan a la patronal de las responsabilidades que tiene una patronal. Como pagar salarios, pagar jubilación, hacer los aportes jubilatorios, la obra social, ¿sí? Un montón de formas de trabajo flexibles. Y bueno, esto requiere una ideología también, ¿sí? Es decir, el caso más conocido es McDonald's. McDonald's, la gente que trabaja en McDonald's no pasa los 27 años, no pasa los 30 años, ¿sí? Son todos chicos jóvenes y tienen todo un sistema de autoimplicación. Las empresas generan una psicología, digamos, ¿no? Una ideología de control, como decía Sandra ahí, en el cual el sujeto cree que es parte de la familia de la empresa y se lo premia, ¿sí? Con premios y castigos. Por ejemplo, en McDonald's existe la figura del empleado del mes. Entonces, entonces los chicos se autoexplotan tratando de vender más que sus compañeros para poder estar en el empleado del mes y reciben un premio, que esos premios en general son bastante miserables. Pero no solamente es el premio, sino la idea de que ellos están subiendo dentro de la propia empresa también, ¿no? Esa recompensa que hace que ellos se vean en la silla del gerente, podemos decir, ¿no? Entonces, retomando todo esto, porque de pronto estamos mirando algo chiquitito y de pronto estamos mirando como toda la sociedad en grandes periodos de años y como poniendo el zoom, ¿no? Entonces, uno podría decir, todos estos procesos que, como los que recién describía Laura, que los reconocemos porque tenemos un primo que presentó currículum y trabajó en el McDonald's, lo tenemos no sé, un vecino que está en el Rappi o un taxista incluso que lo único que tiene es su autito y lo hacen pensar como un empresario de la empresa que se queda con un montón de guita para meter ese taxi en la empresa, ¿no? Pero lo que estamos queriendo decir es que hay una mutación respecto de qué sujeto necesita el sistema para producir cada vez más, pero a su vez para generar menos resistencia, o sea, para seguir produciendo, pero que los que están siendo explotados no se den cuenta de esta forma de explotación, por lo tanto no activen formas colectivas para resistir a esta explotación. ¿Qué viene resultando de todo esto? Que cada vez tenemos sociedades más desiguales, ¿sí? Entonces, llegamos hasta acá al tercer texto que acompaña la última clase que les di, que sería, bueno, todo esto que pasa afuera de la escuela, incide, rebota, genera algo diferente adentro de las instituciones educativas, o la escuela sigue como el topo adentro de su edificio, de su túnel de bajo tierra, y todo lo que está pasando afuera no se toca. Bueno, la autora que ustedes tienen, Paula Press, con este texto, Sibilia también trabaja sobre eso, dice que todos estos procesos que se dan a nivel sistema, también tenemos que poner atención en mirarlos cómo se están presentando adentro de las instituciones educativas. Una de las primeras cosas que nos muestra no tiene tanto que ver con nosotros como profes, sino lo muestran la figura de los directores de escuela. Los directores de escuela están siendo demandados por el sistema a funcionar casi como gerentes, a tener que vérselas solos
y con sus comunidades para resolver los problemas que tiene la escuela. Ustedes deben estar recontracansados de escuchar que en tal escuela no empezaron las clases en tales secciones porque no fueron a limpiar los tanques de agua, porque no se pusieron en funcionamiento los calefactores, porque, bueno, situaciones de esas características, tomas, sentadas, reclamos. Frente a tanta falta de respuesta, el director termina gestionando, hagamos una rifa, digamos, termina buscando alternativas, desresponsabilizando al gobierno y buscando alternativas. Entonces termina diciendo, si por ejemplo, ¿cómo se llama el Lewis se llama el del bolsón, Laura? Si por ejemplo hay un deseo de las comunidades educativas porque los pibes de séptimo grado tengan un viaje de egresados, pero no hay ninguna posibilidad de que, pero vienen de una comunidad cuyos papás no tienen tanto dinero como para asumir el pago de un viaje, pero aparece alguien con cara de benefactor que les ofrece para todos los séptimos grados un viaje de egresados con una estadía de 7 días en el Bolsón y con paseos de acá y de allá, pocos se van a poner a mirar que ese señor con cara de bueno es Lewis, que hace eso para mantener su poder económico sobre grandes propiedades de tierra, sobre formas capitalistas de reproducción de la riqueza en el Bolsón. No sé si se entiende, o sea, los directores están, digamos, como no se les garantizan las condiciones de funcionamiento necesarias para que la escuela funcione, terminan, uno podría decir, transando con las ofertas que vienen del mercado y terminan como más preocupados por mirar qué enseñamos y qué pasa en el currículum, obligados a estar buscando recursos al modo de empresarios, al modo de esa serpiente que se va desplazando y abriendo camino para resolver a problemas que no tiene resueltos, ¿sí? Entonces, eso por un lado en la figura del director, esa mutación pasa de ser un director que era el que nos ponía las amonestaciones, el que nos retaba en la dirección, a ponerlo ocupado a resolver cuestiones de orden económicas y administrativas. Pasa a ser un gestor en estas mutaciones de las que estamos hablando. ¿Y qué pasa con los profes? Y ahí voy a ver si soy capaz, me van a tener que dar tiempo porque no estoy canchera todavía con esto, de compartir pantalla. ¿Escucharon la sigla CEO? El CEO Dale. de tal, el CEO de tal. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Sí. 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 Lauri, ¿querés decir vos qué es lo que se ve? Sí, esto con acá en un Power que abriste que dice el docente como coach. Guía, es flexible, pregunta, escucha activamente y apoya. Bien. Y no enseña nada. O enseña del currículum. Hola. Me encanta tu pelo, profe, me encanta tu pelo. Este es el resultado de la pandemia. Vuelvo. ¿Ustedes escucharon hablar del coach? Sí. ¿En qué lo escuchaste? En Liderazgo también se llama, curso de liderazgo. En las, más que nada ligado al mundo artístico. Digamos, el que guía al artista. Poner en un bailarín tiene un coach que le va a dar ideas para pasos, les va a armar las coreografías quizás y eso. Le marcaría sus errores o sus aciertos. Perfecto. ¿En qué otro campo se escucha la idea del coach? También tipo de entrenador en educación física. Excelente, eso. La idea del coach está de la mano de la idea de entrenar
y está de la mano de la idea de ir como buscando el éxito, ¿sí? Como se combinan estas dos expectativas. Bueno, lo que esta autora, la tercera autora, Paula Press, dice que estas transformaciones que se dan a nivel sistema impactan instalando un nuevo modelo de ser docente al cual habría que aspirar, que ya no tiene nada que ver con las maestras de Sarmiento, que estaban, que se las contrataba para construir la nacionalidad, para transmitir la moral esperada de la época, sino que ahora, digamos, las tendencias mercantiles pretenden instalar la figura del docente coach, cercano al coach, que como dijo Laura, y voy a intentar a ver si me sale, volver a la imagen. ¿Se está viendo? Ah, no, creo que no. Me están faltando como unos cuantos cursitos de... ahora. ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Por qué me parece que perdí la cámara? ¿Ustedes ven? No, usted no, solamente vemos su pantalla. Vemos Bien. el gráfico. Perfecto, perfecto. Pero fíjense, tal como dijo Laura, o sea, el docente como coach en ningún momento se le pide que enseñe. Es una guía, escucha, apoya, es flexible. Entonces ustedes, con todo derecho, me podrán decir, ¿para qué estamos 4 años en el instituto? ¿Para qué nos quemamos las pestañas en cada uno de los espacios curriculares que tenemos que transitar, encontrando la lógica de expresiva, encontrando la lógica de las naturales, de las sociales, aprendiendo a escribir bien, aprendiendo a ser críticos? ¿Para qué? Para hacer un levanta autoestima, ¿sí? Para ser un entrenador. Bueno, solamente vamos a estar en condiciones de discutir con ese modelo si podemos hacer uso de nuestro pensamiento conectivo y ver cómo esa demanda está sostenida en las demandas de funcionamiento de un sistema. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, estoy entendiendo. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre esto? O sea, sería, puede ser, yo opino y pregunto también, sería algo así como, ay, pará, se me fue, ay, espérenme un cachito, pregunten ustedes. Circuló mucho y yo no les quise llenar más la clase porque me parecía que no terminaba nunca la última clase. Pero, opa, no sé, no, sí, se los puse. Nada más que no les puse el video, les puse un fragmento nada más. En el primer ministro de Educación que tuvo Macri, Esteban Bullrich, en su discurso dice, tenemos que aprender, o sea, primero pone como ejemplo a Alperín. ¿Saben quién es? Vamos más atrás. ¿Saben lo que es Mercado Libre? Sí. ¿Qué dirían que es Mercado Libre? Es una plataforma donde puedes comprar virtual. Exactamente, o sea, nos sirve como el icono de cómo funciona el capital en este momento social, porque Mercado Libre es eso, es datos, es pantalla, ¿sí? Y es conexiones, porque todos los riesgos, o sea, si yo quiero vender medias, los riesgos los corro yo, Alperín no corre ningún riesgo, ¿sí? Se pone ahí al medio, y por ese medio pasa todo, ¿sí? Después si vos tenés que hacer un reclamo, no se lo haces al Perín, se lo haces al que le compraste el colchón. Pero con cada colchón que compras, Alperín, que no produce nada más que esa pantalla o ese nombre o que ni siquiera esa empresa, obtiene un montón de beneficios.
Y ese Alperín es el que Esteban Bullrich va a poner como el ejemplo del empresario. ¿A quién debiera formar el sistema educativo argentino, dice en ese discurso? A gente capaz de asumir la incertidumbre. Ahí nos está diciendo, todos tienen que ser empresarios, pero acá viene lo que decía Laura antes. ¿Todos pueden ser Alperín? Fíjense cómo se rompe esta idea, que por más que nosotros criticamos la escuela, nos damos cuenta de su poder homogeneizante, decimos sí, hubo mucho sufrimiento, el de los pueblos originarios que se les negó su historia, su identidad, pero así todo la escuela sigue siendo un lugar donde nos reúne, donde podemos conversar, donde podemos discutir qué mundo habitamos y qué mundo queremos habitar y poder ponernos de acuerdo en qué sentido darle a nuestro trabajo docente, ¿sí? Por eso, por más que la criticamos y les damos todos estos textos que uno dice, bueno, che, loco, yo no vengo para que me tires tantas pálidas, yo quiero ser profe, vos me decís que el profe lo único que hace es ser un sujeto al servicio del poder, bueno, también lo decimos para que busquemos la vuelta de que el sistema no nos atrape o estar atentos a con qué nos está seduciendo, hacia dónde nos quiere llevar el sistema y nosotros poder decidir si nos subimos a esa ola o planteamos otra cosa. ¿Puedo decir algo, Sandri? Agregando a esta imagen del docente coaching, es muy seductora para nosotros. La van a encontrar en todos lados en internet, no solamente para el docente, pero hay el concepto que usa Greenberg, que bueno, no lo tiene para leer este año, pero es muy bueno, de resiliencia o algo así. Es decir, cómo nos presentan este sujeto que se sobrepone a las adversidades, ¿sí? El mundo se le viene abajo, pero ese sujeto es un sujeto fuerte que resiste, que se para solo y que emprende, siempre solo o con su grupo familiar, digamos, ¿no? Y que emprende, y que lo logra, y que atraviesa, y que vamos, y que vos podés, y que ¿sí? Nosotros en el mundo desastroso que vivimos hoy, sin derechos laborales y todo, necesitamos ese tipo de discurso. Entonces lo tomamos fácilmente y queremos también decírselo a nuestros alumnos. Y de hecho lo hacemos porque nos parece también súper valioso incentivar al otro, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dicen estos autores? No enseñamos más conceptos, no enseñamos ciencia. ¿Por qué? Porque ahí hay algo muy tramposo, que la ciencia y los conceptos no son para los sectores populares. El pensamiento científico, la matemática, la física, la ciencia social, enseñar una historia, ser exigente en la escuela con los pibes, enseñar historia, enseñar conceptos, no es para los sectores populares. ¿Por qué? Porque los sectores populares tienen que ser resilientes, tienen que tener ánimo, optimismo, ser felices, hacer gimnasia, salir a correr, ¿sí? Pero no tener herramientas intelectuales para pensar el mundo y para pensar justamente el poder. Entonces, el docente se lo está corriendo de su rol, ¿sí? De enseñar ciencias en la escuela. Y se lo está llevando a este rol que plantea Sandra. El rol de gerente, el rol de emprendedor, el rol de animador. Esa sería un poco la... Hay otro, esto también, tiene un montón de ramificaciones, ¿no? Pero también con el discurso de la autoayuda y con cómo se ha ido metiendo dentro de las escuelas el trabajo con las emociones. Por eso también habla de neuroliberalismo en el título, ¿no? Porque hace una crítica a las neurociencias, digamos. Que, bueno, no nos vamos a meter hoy porque es como otro rubro y eso quizás lo puedan ver más con Dulce, con la materia psicología educacional. Va más por ese lado, poder hacer esas interpretaciones. Pero tiene que ver con esto. No sé si ustedes tienen hermanos o hijos en la escuela, pero se ha metido mucho el discurso de las emociones, cómo te sentís hoy, las caritas felices, digamos, que no está mal que el docente vea
en sus estudiantes un sujeto integral, que se pueda dar cuenta de si tiene o no tiene sufrimiento, digamos. No estamos diciendo una relación pedagógica donde no haya nada del orden de la afectividad, pero si yo voy a ir metiendo clases de educación emocional y sacando clases de matemática, bueno, ahí aparece esta lectura de hacia dónde me orienta el sistema educativo y qué se le pide al maestro, qué se le pide al profesor. Entonces, hasta acá estuvimos repasando los elementos centrales de la unidad 2,